Bueno, yo por suerte esta vez, extrañamente me salió un texto breve, o que creo que se ajusta al tiempo. Así que bueno, creo que en ese sentido voy a contribuir al tiempo general, espero. Bueno, quiero agradecer la invitación de Adrián. Quiero decir que, aunque esta mesa no está planteada como un homenaje, para mí es una gran emoción y también una responsabilidad, como decía Paula, estar aquí. Yo le debo a Oscar Terán muchas cosas. Le debo haber sido aceptado como integrante de su cátedra Pensamiento Argentino, en la que estuve entre el 2001 y el 2005. Le debo también haberme aceptado para dirigir mi tesis de doctorado. Bueno, lamentablemente luego de su fallecimiento, en realidad no, lamentablemente tuve el lujo de continuar dirigido en este caso por Carlos, digo. No, lo lamentable es el fallecimiento, el lujo es... Y finalmente, bueno, le debo también haberme invitado junto a Ricky hace ya varios años a integrar lo que era el programa de Historia Intelectual, que es lo que estamos conmemorando aquí, sus 20 años, y un espacio que debo decir, aunque quizás suene un poco cursi, que me da gran felicidad integrar, no solo por la conocida calidad de sus padres fundadores y de las nuevas generaciones, sino por el ambiente humano que lo habita, ¿no? No quería dejar de decir eso en esta ocasión. Bueno, mi texto se llama Pensar la nación, pensar el mundo, las lecturas de Mariátegui y de Oscar Terán. A lo largo de su trayectoria intelectual, Oscar Terán publicó 13 textos referidos al peruano José Carlos Mariátegui. Los primeros datan del año 1980, de su laboriosa y productiva etapa del exilio mexicano. El último, consagrado a la revista Amauta, vio la luz luego de su fallecimiento primero en Prismas y luego como uno de los capítulos de la historia de los intelectuales en América Latina que dirigiera Carlos Altamirano. Entre esos dos extremos, que cubren virtualmente la totalidad de su itinerario como historiador de las ideas argentinas y latinoamericanas, la figura de Mariátegui funcionó para Terán como una referencia permanente y no apenas en los trabajos expresamente dedicados a retratarla. Pero cabe señalar que ese conjunto de aproximaciones no fue el resultado de un proyecto homogéneo, sino que, muy al contrario, experimentó en su despliegue pronunciados desplazamientos. En la idea de que en sus incursiones sobre Mariátegui es posible hallar un barómetro de alguna de sus más acusadas preocupaciones intelectuales y aún políticas, este texto se propone ofrecer un breve avistaje de los distintos momentos, yo había puesto estaciones, pero... Por la estación Foucault todos ponemos estaciones. Pero como voy a referir al uso de estaciones por Terán, lo cambié por momentos, para no redundar, que tramaron los asedios de Oscar Terán al autor peruano. El primer ciclo de esa extensa serie de acercamientos a Mariátegui se inicia efectivamente en México a finales de los años 70 y sus resultados se prolongan hasta algunos de los capítulos del volumen En busca de la ideología argentina, editado ya en Buenos Aires, como fue dicho, en 1986. Desde un punto de vista atento a sus condiciones de posibilidad más próximas, puede decirse que en ese interés inicial de Terán por el autor de los 7 ensayos, confluyeron sobredeterminadamente 3 procesos. En primer lugar, las estrechas relaciones que teje México con José Aricó, que emprendía entonces un camino paralelo de indagación del pasado de las izquierdas latinoamericanas, con especial atención a los fenómenos peruanos. Entre otros frutos de ese vínculo, Terán traduciría para los cuadernos de pasado y presente el libro de Robert Paris, La formación ideológica de José Carlos Mariátegui, uno de los más logrados estudios sobre el intelectual peruano. En segundo lugar, y en estrecha conexión con lo recién apuntado, propiciado también por Aricó, tendría lugar en 1980 el llamado Coloquio de Culiacán, que aún hoy puede contarse como uno de los hitos de mayor envergadura en la historia de los estudios sobre Mariátegui. Allí se darían cita, y con importantes trabajos, los nombres que han quedado asociados a las mejores contribuciones sobre la obra mariátegüiana. Ciertamente Aricó y Terán, pero también el propio Paris, el italiano Antonio Melis y los peruanos Carlos Franco y Alberto Flores Galindo, entre otros. Finalmente,
Tal como supo ser referido retrospectivamente por el propio Terán en alguna de las entrevistas que se han mencionado, el exilio mexicano proveyó condiciones materiales, pero también culturales, que facilitaron sus inspecciones sobre Mariátegui y otras figuras como José Ingenieros y Aníbal Ponce. La figura del exiliado romántico a quien México le abre un horizonte latinoamericano antes vedado, figura que imaginaba para sí y para sus compañeros de destierro, se añadiría a las incitaciones que lo impulsaban a escudriñar las vivencias análogas experimentadas en sus respectivos exilios por Mariátegui o por Ponce. Pero sobre esa serie de incentivos planeaba una preocupación más englobadora que, también compartida con Aricó y otros intelectuales argentinos del exilio mexicano, en Terán se manifestaría con especial énfasis. Para decirlo de una vez, la pregunta fundamental que guía casi obsesivamente sus exploraciones del período sobre Ingeniero, Ponce y Mariátegui estriba en desentrañar las modalidades y estímulos que posibilitaron o impidieron al marxismo y al socialismo latinoamericanos el acceso a una operación que Terán condensa en la fórmula pensar la nación. Esa pregunta reverberará en una serie heterogénea de textos de la época. En El nacionalismo sin nación, artículo publicado en 1980 en la revista Controversia, como ustedes saben, la revista de un grupo importante de intelectuales argentinos en el exilio en México, en ese artículo decía: evocará elogiosamente al llamado austromarxismo por haber puesto en circulación, cito, una de las escasísimas teorizaciones no tacticistas y realmente sustantivas sobre el problema nacional dentro de la tradición marxista. Fin de cita. En tanto que en De socialismos, marxismos y naciones, otro texto de Controversia del mismo año, finalizaba afirmando la necesidad de, cito, seguir creyendo que las multitudes argentinas, según algunos, alienadas en ideologías nacional-populistas, persisten como el único horizonte posible de nuestra nacionalidad y continúan dibujando el rostro huidizo de la esperanza. Fin de cita. En ese mismo artículo de la revista Controversia, Terán afirmaba que, cito, en toda la tradición marxista latinoamericana, solo el peruano Mariátegui, que en tantos aspectos fue la contracara positiva de Aníbal Ponce, fue capaz de decir la nación. Fin de cita. Y es que en efecto, ese contrapunto es el que orienta tanto su ponencia en el coloquio de Culiacán, titulada Latinoamérica, Naciones y Marxismos, hipótesis sobre el planteamiento de Mariátegui y de Ponce sobre la cuestión de la nación, como el volumen Aníbal Ponce, El marxismo sin nación, que publica en 1983 en los cuadernos de Pasado y Presente. El cotejo entre ambas figuras tenía como principal cometido mostrar que allí donde el comunista argentino se había visto inhibido de interrogar las singularidades nacionales, por contraste Mariátegui emergía como la figura sobresaliente que en el continente se había entregado desde el marxismo a dicha tarea. Esa constatación es la que preside también el libro Discutir Mariátegui, la refinada biografía intelectual que le dedica el intelectual peruano en 1985 y que hoy puede leerse como uno de los saldos más destacados de todo ese ciclo. No es difícil percibir que esa mirada sobre Mariátegui, que por contraste iluminaba las carencias de las tradiciones de izquierda en Argentina, colocaba a Terán todavía en una zona deudora de los anhelos de su generación, la de la nueva izquierda de los años 60, por ofrecer alguna forma de fusión entre nacionalismo y socialismo. Y sin embargo, y aun cuando ese sea el acento más evidente de sus trabajos del período, otros rasgos que los habitan desprendían ya entonces a Terán del universo de sentidos en el que se había formado. De un lado, en esa hora de balances y tentativas de recomposición que era la del exilio, varias de las certezas teóricas y político-ideológicas heredadas eran interrogadas sin piedad. Es el caso del propio marxismo, al que somete a escrutinio incluso en sus postulados fundamentales. Pero también de aquellos que, en otro artículo de Controversia, llama ideólogos de la inefabilidad tercermundista. De otro lado, sus matizadas incursiones sobre Ponce o Ingenieros se distanciaban de las actitudes típicas prodigadas hacia esas figuras por la nueva izquierda, sea la mera ignorancia, sean los juicios condenatorios. Pero sobre todo, es en esos trabajos concebidos en la etapa mexicana que se configura un modo de hacer historia de las ideas que, por las singularidades que comporta, no podemos sino llamar estilo Terán.
Mucho se podría decir acerca de ese estilo, y ya se ha dicho en esta mesa algunas cosas, empezando por la eficacia y la belleza de la escritura que lo sostiene, deudora de lo que el propio Terán denominó, en referencia al caso de Sarmiento, una voluntad de argumentación por la estética. Pero aquí quiero detenerme simplemente en un aspecto. Mencioné la historia de las ideas y, a juzgar por el título de su libro póstumo editado por Siglo XXI, La historia de las ideas en Argentina, esa pareciera ser la parcela subdisciplinar a la que se ajustaba su labor como investigador. Pero es preciso señalar que varias de las premisas metodológicas de las que hace gala la emergente historia intelectual que hoy predomina entre nosotros, se hallan presentes ya en la historia de las ideas practicada por Terán a comienzos de los años 80. Esto también retoma algo de lo que decía, por ejemplo, Jorge. Tal lo que ocurre ejemplarmente con nuestra actual preocupación por los contextos. En efecto, en sus tempranos trabajos sobre ingenieros, Mariátegui o Ponce, Terán se muestra especialmente atento a reponer las condiciones históricas específicas que daban marco a los hechos de discurso que estudia. En primer lugar, los recorridos que ofrece esas tres figuras se estructuran a partir de una búsqueda por establecer periodizaciones rigurosas de sus respectivos derroteros, a partir de una cuidadosa delimitación de sus estaciones, una palabra cara a Terán, así como de sus enlaces y discontinuidades. En segundo lugar, las ideas cuya reconstrucción persigue son a menudo interceptadas en lo que en el lenguaje Foucaultiano que utiliza en la época denomina reglas de constitución de discursos. A falta en ese momento de Bourdieu o de Skinner, el Foucault para historiadores intelectuales que emplea Terán le permite hacer jugar las presiones sociales o culturales que favorecen o inhiben la emergencia, la transformación o el desvanecimiento de posicionamientos ideológicos y tramas conceptuales. Y es por eso que también es posible observar en Terán un historiador intelectual de los conceptos avant la lettre, por lo menos en algún sentido. Y a todo ello, finalmente, se suma en el mismo sentido la consideración que hace de lo que él llama las series extratextuales. En sus estudios, las ideas se recortan contra el fondo de datos provistos por la historia económica, por ejemplo los relativos a las crisis de 1890 a 1930, la historia social, por ejemplo a propósito del aluvión migratorio que afecta a la Argentina, o la historia política, por caso en relación al triunfo electoral de Irigoyen de 1916. Todo lo cual permite visibilizar en estado práctico la definición epigramática que empleará en varias ocasiones. La historia de las ideas es la historia de la relación entre lo que son las ideas y aquello que no son las ideas. Pero volvamos a Mariátegui. Según recuerda Elías Palti, cuando lo conoció en 1988, Terán todavía tenía en mente la factura de un libro sobre el pensamiento de izquierda y la cuestión nacional. Hoy volví a conversar de eso con Elías. Como se sabe, ese proyecto, así concebido, no llegó a consumarse. En cambio, en esos años se embarcó en la investigación que culminó en nuestros años 60. Voy a detenerme un instante en este libro, porque se me ocurre que es en el curso de su elaboración que se ve afectada la perspectiva que desde su exilio mexicano había predominado en sus aproximaciones a las figuras de la izquierda intelectual latinoamericana. En efecto, en la advertencia que abre el volumen, Terán señala que la empresa había comportado, entre otras cosas, cito, un arreglo de cuentas con mi propia conciencia ideológica, dice Terán allí. Fin de cita. Bueno, el autor parece decir allí que, junto a una reconstrucción de las claves intelectuales y culturales que tramaron el periodo que estudia, son sus años 60, los suyos y los de su grupo generacional, los que son colocados bajo examen. Ahora bien, permítaseme sugerir que ese arreglo de cuentas puede entenderse no meramente como un ajuste con su periodo de juventud, sino también con las creencias más próximas que animaron sus exploraciones en historia de las ideas en los primeros años 80. Y es que no es difícil convenir que nuestros años 60 puede leerse como un libro que propone una genealogía crítica del prisma nacional populista que supo embargar una porción sustantiva de las izquierdas intelectuales argentinas. Ese desplazamiento que se ha producido al interior de su universo conceptual puede observarse en el siguiente escrito que dedica a Mariátegui. En 1994, la Universidad Nacional de Mar del Plata organiza un congreso a propósito del centenario del nacimiento del intelectual peruano, y Terán es uno de los principales convidados.
El texto resultante de esa intervención, que publica en Punto de Vista y luego en una revista de La Plata bajo el título Mariátegui, el modernismo revolucionario, comienza de este modo, cito: Cuando se me invitó a participar de este evento, acepté con el corazón ligero. No percibí entonces que me exponía a verificar una vez más que la historia había sido escasamente benévola con los hombres y mujeres de mi generación y de mis ideas. Es cierto que yo había frecuentado las páginas de Mariátegui sin eludir la fascinación que ese pensamiento libérrimo me producía. Pero al volver a mirar esos textos, comprendí demasiado bien aquello que decía Bourdieu, de que un libro cambia por el solo hecho de que no cambia mientras el mundo cambia. Fin de cita. Pues bien, ¿qué es lo que ha cambiado en ese retorno a la lectura de Mariátegui? Terán alude a los tiempos neoliberales que le tocaba entonces transitar en Argentina, tan distantes a los del exilio. Pero además de ello, al recorrer los textos que desde entonces dedica el autor de los 7 ensayos, es evidente que se ha disuelto el anterior privilegio otorgado a sus formulaciones sobre la nación. En cambio, lo que ahora parece subyugar a Terán con no menor fascinación que antaño es la férrea voluntad de modernidad que atraviesa la apuesta socialista de Mariátegui. Por esa vía, en sus nuevas aproximaciones al peruano cobran mayor visibilidad el espiritualismo subjetivista y el modernismo extremo, que terminaban comunicándolo con las vanguardias estéticas en una experiencia que no tenía nada de módica. Y que esa imagen de Mariátegui permanecerá para Terán como una referencia de peso, lo testimonia el artículo Modernos intensos en los 20, que publica en el primer número de Prismas en 1997. Aunque ese texto tiene por objeto algunas fulguraciones del campo cultural argentino de la primera posguerra, es decir, se centra en Argentina, resulta tentador enlazar esa búsqueda con la modernidad intensa por excelencia que Terán había detectado en Mariátegui, cuya figura es evocada además explícitamente en ese escrito en un par de oportunidades. Esta vez, el cotejo arroja resultados diferentes. Si la confrontación con Ponce estaba orientada a exhibir las carencias de la cultura intelectual argentina, la nueva puesta en relación permitía revelar en el Río de la Plata actitudes análogas a las del extremismo modernista de Mariátegui, por ejemplo en la revista Inicial o en Roberto Art. Casi 10 años más tarde, Terán vuelve a visitar la figura del peruano, ahora colocando el foco en su revista Amauta. Su renovada exploración de los materiales ofrecidos por la célebre publicación limeña ratifican y aún profundizan los puntos de vista asumidos una década atrás. Frente a los lugares comunes sedimentados que terminan por asociar sin más a Mariátegui a la tradición nuestroamericanista, Terán prefiere observar en Amauta el matrimonio mejor consumado en el continente entre vanguardismo político y vanguardismo estético. Así, mientras subraya la urgencia con que la revista busca hacerse eco de los sucesos mundiales contemporáneos, posa su mirada en las páginas que allí se dedican al surrealismo, al freudismo o al cine de Chaplin. Y en cuanto al indigenismo, que había abonado su énfasis en la vinculación de Mariátegui con la cuestión nacional, ahora prefiere citar el texto de Amauta, en el que su director, es decir, Mariátegui, señala que se trata de una corriente que, cito a Mariátegui, citado por Terán, recibe su fermento y su impulso del fenómeno mundial. La levadura de las nuevas reivindicaciones indigenistas es la idea socialista, no como la hemos heredado instintivamente del extinto Incario, sino como la hemos aprendido de la civilización occidental, en cuya ciencia y en cuya técnica solo romanticismos utopistas pueden dejar de ver adquisiciones irrenunciables y magníficas del hombre moderno. Fin de cita. No sorprende entonces que en sus últimas aproximaciones a Mariátegui, Terán concluye asociándolo a la figura de los periféricos cosmopolitas acuñada por la crítica cultural Natalia Makhlouf. Y es que, en términos que ya no son los del querido y recordado gran historiador de las ideas, sino los del también querido Mariano Siskin, la asombrosa marcha de Mariátegui no puede sino asociarse a una voracidad que lo debe todo a sus insaciables deseos cosmopolitas.